Tristemente, en la historia de la iglesia, uno de los grandes aguijones ha sido la división que trae el querer abrazar de manera legalista el Evangelio de Cristo. Eso no solamente tiene un impacto dentro de la iglesia, sino también lo tiene hacia afuera. Nosotros, en esta serie que nos encontramos de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros hemos visto cómo Pablo ha sido intencional en mostrar el Evangelio de Cristo, en denunciar lo que no es ni son del Evangelio de Cristo. Y hoy damos inicio al capítulo 2, donde vamos a Pablo justamente hablando de este Evangelio y de la unidad que encontramos en el Evangelio para poder seguir en la misión que Él ha llamado a su iglesia. Uno de los reformadores, hablando de este capítulo, dijo: unir judíos y gentiles sin dañar la doctrina era correcto, pero atar las conciencias para lograr la unidad era comprarla a un precio demasiado alto. El problema histórico de la iglesia y dentro de la iglesia es justamente ver hermanos predicadores que quieren gobernar la conciencia de alguien imponiendo sus creencias sobre otros. Y no es algo que es nuevo, es algo que ha estado en la historia de la iglesia y que nosotros lo vemos en esta carta también, y que tendrá una imagen completa la próxima semana cuando veamos el conflicto entre el apóstol Pedro y Pablo. Nosotros iniciamos el capítulo 2 luego de que Pablo en el capítulo 1 nos hablara del Evangelio de Cristo y cómo era diferente a lo que buscaban los judaizantes y los perturbadores, que estaban ofreciendo una fórmula hasta cierto punto piadosa: Cristo más la ley, no te pierdes nada, tienes el combo completo. Sin embargo, Pablo lo denuncia y lo llama un falso evangelio, y por eso él inicia hablando de su autoridad apostólica. Y luego él continúa hablando del Evangelio de Cristo, denunciando estos perturbadores. Y ahora entramos en el capítulo 2 y vamos a ver pruebas que Pablo quiere usar para demostrar que su Evangelio de la gracia es verdadero. Y la primera la vamos a ver en el versículo 1 al 10, y es cómo los apóstoles de Jerusalén aprueban el apostolado de Pablo. Y luego la próxima semana, por lo tanto, este sermón pudiera tener dos partes, o va a tener dos partes. La próxima semana vamos a ver cómo él justifica y presenta el Evangelio de la gracia y confronta y corrige al apóstol Pedro. Así que si todavía hay algo en usted que le gusta como el chisme, no se pierda el próximo sermón, para que sepa qué pasó con Pablo y con Pedro. Pero la verdad es que lo que vemos en Pablo es un acto de valentía, un acto de integridad y un llamado de mantenernos unidos en un solo evangelio. Y ese es el título del sermón: unidos en un solo evangelio. Nosotros escuchamos, gracias a la lectura del hermano Dale, lo que el texto de hoy nos quiere comunicar. Pero la idea que quiero dejar en el corazón de todos a la luz del texto de hoy es esta: como cristianos, asegurarnos de correr bien, permanecer firmes y proclamar unidos el Evangelio. Como cristianos debemos de asegurarnos de que estamos corriendo bien, corriendo en el Evangelio bien, de permanecer firmes en estas verdades y proclamar unidos el Evangelio. Así que este Evangelio, que es un Evangelio para gentiles judíos, como hemos dicho, un evangelio inclusivo porque alcanza al peor de los pecadores, pero es exclusivo porque solamente ofrece la salvación por medio de Cristo. Y como ahora nosotros estamos llamados a velar por esta verdad cardinal sin perder de vista la visión misional que tenemos como iglesia. Quiero darles 3 recomendaciones. Primero, asegúrate de correr bien el evangelio. El versículo 1 y 2. Asegúrate de correr bien el evangelio. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación: permanece en la verdad del evangelio. Versículo 3
al 5. Permanece, no solo asegúrate que tú estás corriendo bien, sino permanece en la verdad del Evangelio. Y finalmente, proclama el Evangelio que nos une. Proclamemos ese Evangelio que nos une. Versículo del 6 al 10. Así que vamos sobre los primeros dos versículos y veamos cómo Pablo, parte de la intención marcada de venir donde los líderes de Jerusalén era justamente validar que él estaba corriendo bien y que su evangelio no era un invento, no era una distorsión, no porque él necesitara la autoridad de ellos, pero sí era bueno validar que estaban presentando el mismo evangelio. Versículo 1 al 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. La mayor parte de lo que nosotros hemos visto que Pablo ha estado diciendo en sus encuentros en Jerusalén en el capítulo 1 ha sido básicamente afirmar su autoridad apostólica. El capítulo 1 empezó reiteradas veces diciendo que él ha recibido por voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, este llamado. Y que él, de alguna manera, es tan apóstol como los demás apóstoles de Jerusalén: Pablo, Juan, Jacobo. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, en estos 10 versículos, Pablo describe una ocasión en la que él se reúne con los líderes a quien él llama de alta reputación, y se reúne con ellos para externarles a ellos el evangelio que él venía predicando ahora en un grupo étnico, en un grupo que no era judío y que de alguna manera estaban también necesitados del mismo evangelio. Yo lo dije la semana pasada, pero déjenme recordarles: la perspectiva de los judíos con respecto a los gentiles era la más degradante que usted se puede imaginar. ¿Ok? Para los judíos solo entendían que la salvación era para los judíos. Los judíos, a la fecha todavía, luchan con el orgullo de ser el pueblo escogido por Dios. Y ellos lo han creído y lo viven de generación en generación, lo cual les hace creer, y muchos todavía sí lo creen, que Dios solamente tiene misericordia, compasión con ellos. Así que cuando usted hable y lea gentiles en la Biblia y del llamado de Pablo a los gentiles, tiene que entender el choque que había incluso en este contexto de judíos cristianos. Más aún, piense por un momento el sentido del humor de Dios de preparar y de equipar tanto a Saulo, posteriormente Pablo, que es el mismo nombre, uno en hebreo y otro en griego, que es prepararlo, estudiar como él estudió, ser tan celoso como él fue, ser tan diligente para proteger la ley y las tradiciones judías. Y como vimos la semana pasada, como el mensaje de un Mesías que murió en la cruz y que ahora resucitó, a ellos no le hacía mucho sentido. Tiene que entender la capacidad de Dios de ponernos a veces en contextos que nosotros mismos ni esperamos ni queremos. Y ahí es donde Pablo es enviado a los gentiles, a estos que fueron despreciados y que históricamente no eran bien vistos en la cultura judía. Y ahora Pablo se reúne con los apóstoles para darle a conocer a ellos el evangelio que él está predicando de la gracia. Ahora, ¿cómo Pablo deja en estos versículos, o nos deja y nos enseña a nosotros, y cómo podemos aprender de Pablo para asegurarnos de que estamos corriendo bien? ¿Qué cosas podemos sacar, exprimir de estos dos versículos que hoy nos puedan servir a nosotros para asegurarnos si estamos corriendo bien? Lo primero es, escuche, anote, piense, reflexione, es que Pablo deja claro que el evangelio se corre en compañía de otros. Mire el versículo 1. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Es evidente que, escúcheme bien, la fe cristiana nunca fue pensada para llaneros solitarios, ni para gente aislarse.
ni para gente que cree que tiene una verdad única y como tiene la verdad única, la encripta y solamente es Él. Aquí Pablo está diciendo que en su segunda visita, y que dice que fue después de 14 años, y que lo que entienden que esos 14 años representan es 14 años después de su conversión o de su primera visita, eso está por verse. Pero ya 14 años después, sea de su conversión o de su primera visita, Pablo no andaba solo, hermanos. Pablo no andaba haciendo ministerio solo porque él había entendido que el llamado al cristiano no es un llamado para andarlo en soledad. Andaba acompañado de uno que lo animaba mucho, que era Bernabé, un judío cristiano muy respetado. Y según el libro de los Hechos, su nombre original era José. Pero los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé. ¿Usted sabe por qué le pusieron Bernabé a José? Bernabé significa hijo de aliento, debido a un don que Bernabé tenía de animar continuamente, según Hechos capítulo 4, 36. Así que después de su conversión, Bernabé fue el único dispuesto, recuerden, a acercarse a Pablo. Recuerden que Pablo era un terrorista, un terrorista de la iglesia, y es quien agarra a Pablo y lo lleva a los apóstoles. Y luego de eso es quien va con Pablo en los viajes misioneros. Por eso usted va a ver la semana próxima, a lo que le gusta como el chisme, la semana próxima cómo él se molesta con Pedro, porque Pedro también había influenciado con su hipocresía a Bernabé. Pero Bernabé era su compañero y era un hombre que alentaba y que animaba a Pablo y que estaba con Pablo. Bernabé fue compañero del primer viaje misionero de Pablo, y Bernabé fue un judío que había creído en la gracia. Ahora, lo interesante no solamente que Pablo fuera con Bernabé, que era un animador, un motivador, sino también que fuera con Tito, que no era judío, sino que era un gentil. Tito, en el capítulo 2, versículo 3 de la carta que él escribió a Tito, también habla de cómo él es un discípulo también amado, y cómo la presencia misma de Tito, que no había sido tampoco judío, sino que era griego, de alguna manera en medio de estos judaizantes creaba una tensión. Así que mire con el equipo que Pablo llega donde los líderes de Jerusalén. Llega con un judío convertido y llega con un gentil convertido. Y aquí había una tensión, era si los cristianos, los que están en Cristo, no necesitan circuncidarse para ser salvos. Si ustedes estaban de acuerdo, queridos apóstoles, porque Tito no había sido circuncidado. Lo estaban presionando para ser aceptado en la iglesia de Jerusalén, pero Pablo dijo que no, que él no se estaba de acuerdo y se opuso. Así que la ilustración viviente que Pablo está llevando nos deja claro primero que Pablo, para asegurarse de que andaba bien en este camino del evangelio, no andaba solo. Igual que nosotros no podemos pensar que podemos hacer vida de iglesia solos. La vida de iglesia, hermanos, aprovecho este ejemplo para recordarnos, es una vida de iglesia. No es una asistencia dominical. Y usted va a ver gran diferencia entre aquellos que se integran en la vida de iglesia y los que se mantienen en la periferia de la iglesia. Vas a ver una gran diferencia. Vas a ver que los que se integran en la vida de iglesia, porque han entendido que la vida de iglesia y el caminar del evangelio no es algo que hacemos solos, vas a ver cómo de alguna manera crecen, florecen, se conectan con otros que son diferentes, así como era Tito de Bernabé. Otros en nuestro contexto, quizás de otros trasfondos étnicos, de otras naciones, de otras culturas, con otra gastronomía. Y es ahí en la vida de iglesia donde uno va a florecer y va a darse cuenta que caminamos juntos con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, con nuestras diferencias. Y ahí estamos. Algunos que beben jugo chicha, que es el jugo venezolano, que es espagueti con leche y riquísimo. O otros que beben frijoles con dulce o habichuela con dulce, que dicen ¡ah! Pero es en la vida de iglesia donde eso sucede. Es en la vida de iglesia donde usted se va a dar cuenta esas diferencias
pero a pesar de esas diferencias vas a encontrar lo que verdaderamente nos une, que es el Evangelio. Y Pablo entendía que andar en el Evangelio, vivir en el Evangelio, requería ir acompañado para asegurarse también de que él no se iba a desviar. ¿Usted sabe cuándo una gente se desvía? Cuando una gente se aísla. ¿Y usted sabe cuándo una gente se aísla? Cuando una gente se aparta. Es como la famosa ilustración de la fogata que se hace con madera y usted toma uno de esos bien encendidos y lo pone aparte. Toda esta madera que mantiene junta sigue flameando, sigue dando el fuego, pero en poco tiempo se va a ir enfriando y se va a ir enfriando. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir caminando en la vida de iglesia y en el Evangelio, para ver si no estamos corriendo en vano. Ese hermano que se va a detener y te va a decir: hermano, espérate, eso que tú estás haciendo no está bien. O esa hermana con mayor experiencia que te va a decir: hermana, hay un poco tienes que considerar en la crianza de tu hijo, como nos pasó a nosotros, tienes que considerar, esto no lo va a ayudar a tu niño en la crianza. Aunque usted se ofende y diga: pero déjame decirte, es ahí donde tú te vas a dar cuenta si estás caminando bien. Lo segundo que yo veo en el texto es no solamente caminar en compañía de otros, sino también buscar el consejo de los que tienen mayor experiencia. ¿Cómo usted sabe que está caminando bien si camina solo y si no busca consejos? Mira el versículo 2. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quiénes? A los apóstoles de más reputación. 3 de manera particular, que él va a mencionar más adelante. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Pablo fue sensible a la voz de Dios, es lo primero. No sabemos qué fue la revelación. Esta no fue la misma que él tuvo cuando en Damasco. Este es otro, movido por Dios a ir donde los líderes. Era evidente que esta era la voluntad de Dios, que Pablo fuera donde los líderes que tenían más tiempo. Recuerde que el evangelio de la gracia no inició con Pablo. El evangelio de la gracia inició con Cristo, cuando Cristo se encarna como Dios y proclama salvación a todo el que merece condenación y se arrepiente. Y ese fue el mensaje que cargaron los discípulos. Y ese fue el mensaje que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Y ese es el mensaje que ellos fueron predicando a los judíos. Así que Pablo, movido por Dios y tocando su arrogancia y su orgullo en alguna manera, va donde los que tienen más experiencia en busca de consejos. Él sube porque Dios dice que vaya. No fue que los apóstoles lo mandaron a buscar. Recuérdense que los apóstoles al principio no estaban muy convencidos que este hombre venía de Dios y pensaban que era una trampa, de que él estaba usando una estrategia para ver si seguía arrastrando la iglesia de Jerusalén. No era que ellos estaban muy contentos. Recuerde que fue Bernabé que lo introdujo al grupo de apóstoles. Recuerde todo eso. Así que no fue que los apóstoles lo mandaron a buscar, fue que Dios le ordenó que subiera donde los que tenían más tiempo caminando en el evangelio. Recuerde que este mensaje del evangelio fue el mensaje que Cristo le mandó a anunciar a los discípulos. Y ya los discípulos habían pasado hasta este punto persecución. Ya había muerto uno de los discípulos, probablemente 2 ya, probablemente Santiago no todavía, pero había muerto Esteban, apedreado. Muchos habían sufrido la persecución del mismo Pablo. Así que esta gente tenía más tiempo recorriendo el evangelio y viviendo el evangelio en circunstancias hostiles. Y Dios lo manda a Pablo a buscar el consejo. Y más que el consejo, a validar que lo que él estaba haciendo era el camino correcto. La razón por la cual él no anda solo y busca consejo, lo dice el versículo mismo, el propósito, lee el para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo sabía que su llamado a los gentiles era muy fructífero y era muy claro. Pablo ya había ido a un viaje misionero y ya Pablo había establecido algunas iglesias.
Pablo sabía que su misión en Dios no era en vano. Y yo creo que firmemente que Dios en su soberanía sabía que Gálatas necesitaba escuchar esto de Pablo, y por lo tanto Dios en su soberanía, no me cabe la menor duda, movió a Pablo a ir a Jerusalén para que ese testimonio ahora Pablo lo pudiera usar hacia las iglesias de Galacia. Ahora, una vez más, hermanos, si Pablo necesitaba asegurarse que estaba corriendo bien, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos continuamente andar con otros hermanos en la fe para que nuestro corazón no se desvíe y venga con versiones extrañas? La compañía en el caminar de fe es necesario para validar que andamos bien. ¿Por qué? Porque usted un día puede acostarse luego de haberse comido una cena pesada ahí, no sé, ahora que estaba en Colombia, ¿cómo se llama? Paisa. Ustedes se lo saben mejor que yo, ¿eh? Tienen hambre ya. Una bandeja paisa, y usted se acostó con una bandeja paisa, después de haberse comido una bandeja paisa, que creo que eso es para 3 personas, no para una. Y usted entonces se sueña que tiene un sueño extrañísimo ahí, que le aparecieron dragones y serpientes y escorpiones, y se levanta con una versión diferente del evangelio, con una práctica diferente del evangelio. Es esta comunidad que te va a decir, hey. Son los hermanos que tienen más tiempo que te van a decir, hey. O quizás la manera como tú estás criando a tus hijos. Es esta comunidad que te va a modelar probablemente de manera imperfecta, como otros que van un poco más adelante te han ayudado, o Dios los ha ayudado. Es aquí en esta comunidad donde tú puedes encontrar el consejo de estas mujeres Tito 2, como dice las Escrituras. ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi pecado? Es aquí donde tú te vas a dar cuenta de que hay otros que corren igual que tú con otras luchas. Pero es necesario que entendamos que correr el evangelio y esta carrera que Dios nos ha llamado requiere de la compañía de otros y de la sabiduría de otros. Hermanos, si somos honestos, es más fácil vivir la fe solos. Es más fácil llegar a la iglesia, irnos por ahí y volvernos a ver el próximo domingo. Es más fácil que la gente no se meta en tu vida. Es más fácil que tú te aísles con tus conflictos y tus pecados. Es más fácil que tú lidies con esas tendencias pecaminosas. Es más fácil no tener que dar cuenta. Es más fácil que usted no tenga que tener conversaciones incómodas. Es más fácil. En ocasiones cuando venimos heridos de otro trasfondo, nos cuesta abrirnos, y es normal, cuesta abrirnos, ser vulnerable, porque nos traicionaron en el pasado. Alguien nos traicionó, alguien nos jugó una partida un poco, y ahora nosotros creemos que ese es el evangelio. Escúchame bien. Ninguna mala experiencia, así como ninguna buena experiencia en la iglesia determina la manera como nosotros debemos de comportarnos o vivir la iglesia. La manera como Dios nos llama a vivir a la iglesia es en una comunidad imperfecta que entiende el evangelio y extiende gracia a quien no lo merece. Es la manera como estamos llamados a vivir el evangelio. Y si usted está aquí y ha tenido algún trauma en otra iglesia, o ha tenido una muy buena experiencia en otra iglesia, recuerde que A y B están sometidas a la autoridad de la Escritura. Es como que usted haya tenido una experiencia de romance con alguien que te dejó, te traicionó, y que ahora tú no quieras volver a tener a nadie en tu vida por esa mala experiencia. Cuidándote, sí, pero quizás es bueno escuchar lo que Dios dice. No es bueno que el hombre esté solo. Y probablemente considerar que en una comunidad imperfecta es necesario escuchar el consejo de otros, caminar junto a otros. ¿Qué hacemos, eclesía, si conocemos a alguien dentro de la iglesia que quiere caminar solo en su fe? ¿Qué hacemos? Déjeme hablarle primero a los miembros y luego a los que nos visitan. Todos los miembros de eclesía, sin excepción, firmamos un pacto. Y en ese pacto, una de las cosas que nosotros acordamos era justamente vivir en comunidad o esforzarnos en
participar en, ser parte de. Y no lo hacemos ni para gobernar sus conciencias, ni para controlar sus agendas. No, hermanos. Lo hacemos justamente por esto, porque creemos que la vida cristiana no se vive a solas. Y le digo a todos los cristianos que están aquí, son miembros, tómese la libertad de llamar, de visitar, de saludar, de perseguir a cualquier otro hermano de la iglesia que es miembro y que ha acordado con la comunidad y que usted lo ve que se está alejando. Tómese toda la libertad, salga detrás de él, sírvale en amor. Y si lo encuentra en una condición que no es sana, está en pecado, ore con él, no juzgue de entrada, no lo señale, sino escúchelo y luego extiéndale gracia. Porque es la manera de asegurarnos que estamos caminando bien. Este evangelio, que es un solo evangelio, el cual estamos llamados a vivirlo unido, como dije y como dice el título del sermón, unidos en un solo evangelio, nos invita justamente a asegurarnos de correr bien con otros y de buscar el consejo de otros. Ahora, que es una comunidad imperfecta, sí. Que probablemente haya cristianos aquí y hermanos más inmaduros, sí. Gente que te va a hablar, que tú dices, pero ¿y es cristiano? Sí. Pero eso es necesario para nosotros crecer en nuestra fe y para poner en práctica mucho de lo que el evangelio nos llama, que es amar por fe, soportarnos unos a otros, extender gracia. Así que asegúrate de correr bien y correr acompañado. Segundo, permanece en la verdad del evangelio. Mira el versículo 3 al 5. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio, aquí está la verdad del evangelio, permanezca en ustedes. Para que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que Pablo está preocupado para que esta iglesia siga caminando en la verdad del evangelio. Y recuerda el contexto. Para los judaizantes, Cristo no era suficiente, era Cristo más la ley de Moisés. Lo vimos en semanas anteriores. Ellos no negaban a Cristo, pero decían, te falta algo. Aún te falta algo. Ellos no negaban a Cristo, pero siempre querían agregar algo en la fórmula. Y Tito fue un caso de prueba. Mire qué es lo que está pasando. Lea con detenimiento. Pablo trae a Tito, gentil convertido, junto con Bernabé, el animador, o el que da aliento, judío convertido, y llegan donde los apóstoles, los de más alta reputación. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia que quiere desviarse de la verdad del evangelio, poniendo la ley a la altura del evangelio de la gracia, el cumplimiento de la ley como el complemento del evangelio de la gracia. Y Pablo está testificando que estos líderes de alta estima judíos convertidos a Cristo, no le demandaron a Tito la circuncisión. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si Tito era aceptado por la iglesia en Jerusalén como gentil, y esta es la lógica, si Tito es aceptado en Jerusalén como gentil, entonces está más que claro para estos judaizantes que están infiltrados como espía, si los grandes pilares de la iglesia en Jerusalén no le pidieron a Tito que se circuncidara, ¿quiénes son entonces estos falsos hermanos que están demandando la circuncisión? Esa es la lógica y es lo que Pablo está diciendo. Los falsos judaizantes, los falsos maestros estos, decían que Tito, hubiesen dicho que Tito necesitaba circuncidarse, pero Pablo dice que no, que él resistió, que se mantuvo firme. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Ahora, ¿qué nos está enseñando Pablo con esto? Sígame. Nosotros estamos llamados a permanecer en el evangelio y deja claro aquí el mensaje que Pablo le está mandando a la iglesia de Galacia, no añadiéndole ni quitándole a la obra de Cristo para la salvación.
Pablo afirma con el testimonio de Tito, léalo, versículo 3, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Los judaizantes querían hacerlo esclavo. Querían que él se circuncidara. Le hicieron presión, sí, pero Pablo no cedió. Y aquí por primera vez en la carta encontramos el tema de la circuncisión, que está muy presente en las cartas de Pablo. Pablo tenía problemas con judaizantes, con legalistas, casi en todas las iglesias tenían problemas. Pablo habla de la circuncisión en este libro más adelante, en la carta, en el capítulo 5, habla otra vez en el capítulo 6. Pablo habla de eso a los romanos en el capítulo 2, en Filipenses capítulo 3, en Primera de Corintios capítulo 7, en Colosenses capítulo 2 y 3, y hasta en la misma carta que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 10. Es decir, esto era un cáncer que atentaba contra el evangelio. Siempre querer añadirle algo más para tú sentir que la obra de Cristo ahora se completaba cuando tú cumplías esto. Si lo fuéramos a ver en este contexto, en el 2025, es lo más parecido a la iglesia adventista. La iglesia adventista te dice, sí, Cristo, ama a Cristo, sí, Cristo es el Salvador y todo lo demás, pero te dice, guarda el sábado. Y si tú no guardas el sábado, cuidado, probablemente tú no eres ni salvo si no guardas el sábado. Es más o menos eso. Ok. Pablo le dice en una de sus cartas, bueno, entonces si ustedes van a guardar la ley, cumplan toda la ley. Porque si van a ser juzgados por la ley, no van a cumplir toda la ley. Imagínese que alguien le diga a usted que usted sigue salvo, como yo decía cuando estaba en el movimiento de guerra espiritual y liberación. El Señor me salvó, pero ahora alguien tenía que hacerme un proceso de liberación para yo entonces estar libre de verdad. Y usábamos, como yo dije las semanas anteriores, la ilustración de Lázaro. Sí, el Señor resucitó a Lázaro, pero él le dijo, vaya, quítenle la venda. Entonces eso es lo que nosotros hacemos ahora. El Señor te salvó y ahora te echamos fuera los demonios que te quedaron ahí y te quitamos las vendas porque todavía tú sigues atado. Eso es un falso evangelio también. Y Pablo está diciéndonos a través del ejemplo de Tito que para permanecer en esta verdad del evangelio no podemos ni añadirle ni quitarle. Y es increíble que añadirle es quitarle al evangelio. ¿Usted lo ha pensado? Cuando alguien quiere poner sobre tus hombros ciertas características o cosas que tú tienes que cumplir para llenar un estándar que ya Cristo llenó, eso es legalismo. Hermanos, tenemos que entender y comprender la obra de Dios completa por medio de Cristo. Y aquí la circuncisión, no quiero dar por sentado que todo el que está aquí entiende lo que es la circuncisión. De repente usted cree que es algo, no, déjeme explicarle lo que es la circuncisión para que no vaya a salir con alguna laguna. Es el acto de extirpar el prepucio del genital masculino. Ese rito se viene practicando entre varios pueblos del mundo antiguo como una iniciación de la pubertad o del matrimonio. Ahora bien, el pueblo judío, por dirección del Señor en Génesis capítulo 17, lo establece como un pacto, como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que todo niño varón, ya fuera israelita nacido libre o esclavo doméstico, sería circuncidado al 8º día. Y era la tradición judía. Y esa circuncisión se transfiere metafóricamente dentro del pueblo judío para referirse al acto de arrepentimiento y de consagración total que Dios había demandado. Ahora bien, según la historia de los judíos, mire por qué esto tenía tanta presencia en su tradición y todavía lo tiene. Según la historia de los judíos, yo no sé si usted llegó a conocer o ha leído un poco de la historia, pero hubo un loco rey llamado Antíoco Epífanes IV. Gobernó entre el 175 a.C. Recuerde que vamos en orden descendente hacia el 0. Entre el 175 a.C. hasta el 163 a.C. Y este era uno de esos emperadores que quería helenizar a las demás naciones. Fue el peor de los emperadores. Profanó el templo judío, sacrificó cerdos en el altar, lo peor. Pero él prohibió la circuncisión en su época de reinado. Y además, más aún, él se fue más allá, él mandó a matar
a todo bebé y a las madres que circuncidaban a sus hijos. Ahora imagínense, de ahí vino la guerra de los macabeos, que se sublevó y todo lo demás. Pero imagínense cómo reaccionó el pueblo judío ahora abrazando y protegiendo la circuncisión que se la querían quitar de su tradición y que Dios se la había dado en Génesis capítulo 17. Así que con eso en mente, piense por qué la circuncisión, estos cristianos judaizantes aún la tenían como una adición necesaria para completar la obra de salvación y para tú sentirte salvo. Es por esto que Pablo luego nos va a hablar en Romanos capítulo 2 y ve la circuncisión de la manera que ahora Cristo la presenta, y es la circuncisión del corazón. Por eso ya no nos circuncidamos para estar unido al pacto de Dios como lo ven los judíos. Nos podemos circuncidar por un tema ya de higiene o de no sé qué cosa, ¿verdad? De médica, sugerencia médica. Pero mire lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo en Romanos dice, no se me vayan a confundir ustedes tampoco como los de Galacia. No, la circuncisión es la del corazón, la que produce el Señor en aquellos pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, que Dios le dio vida y le cambió el corazón de carne, el corazón de piedra por un corazón de carne, y le puso su espíritu dentro para que ahora obedezca su ley. Ahí está la circuncisión del corazón. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de estos pecadores arrepentidos que están aquí. Y es lo que Dios llama que pase en aquellos que nos están visitando hoy y que no tienen una relación con Dios por medio de Cristo. Cuando Dios transforma y dándote una nueva naturaleza y produciendo el nuevo nacimiento, inmediatamente Dios está circuncidando tu corazón. Pero para estos judíos era necesario. Y Pablo dice, no. Permanezcan en la verdad del evangelio, no añadan nada a la obra de Cristo. Segundo, permanece en la verdad del evangelio. Mire esto, y esto es bien práctico. Resistiendo a toda persona o toda forma que quiera esclavizarte. Léalo conmigo detenidamente. Versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Usted está viendo? A fin de someternos a la esclavitud, a los cuales, mira a Pablo aquí resistiendo la presión. No cedimos, ni por un momento cedimos para someternos. Usted está viendo, Pablo, observe a Pablo. Primero, Pablo no está rechazando solamente a esta persona, está rechazando las formas que estas personas quieren imponer para esclavizar. Mire cómo Pablo le llama a estos falsos hermanos. Pseudos Adolfi. Parecen hermanos, escuche bien, se visten como hermanos, cantan las canciones y los himnos como los hermanos, saludan como hermanos, vienen a la iglesia como hermanos, pero son falsos hermanos. Recuerde que nunca un falso hermano se va a mostrar como un falso hermano. Ni te va a decir, yo soy uno de los falsos hermanos que Pablo habla. Pablo lo llama espías en la iglesia de Jerusalén, que por su lealtad, no al evangelio, sino a sus formas, están esclavizando a la gente a un sistema legalista. Déjeme poner un ejemplo para ilustrar de un testimonio que mi esposa me compartió cuando ella era joven. Cuando ella era joven, iba a una iglesia pentecostal, no voy a mencionar su nombre, pero ella servía en alguna capacidad. Ella llegaba de la universidad y tenía que tener una falda en el carro. En una ocasión ella llegó a servir como le tocaba, y porque no tenía pantalones, no tenía falda, sino pantalones, decidieron devolverla a su casa para que ella no sirviera. ¿Ok?
Escúcheme bien, yo estoy de acuerdo con la modestia en la vestimenta, pero nunca podemos estar de acuerdo con establecer un sistema legalista para aprobar o declinar a alguien. ¿Y qué pasó? Mi esposa en esa ocasión no pudo servir y en adelante tuvo que poner una falda larga en su carro. Así que cuando iba a la universidad, del trabajo a la universidad, llegaba en el parqueo, se cambiaba y se ponía su falda y servía. Mire cómo un amigo pastor llamado Tony Merida define el legalismo: trabajar en nuestro propio poder de acuerdo con nuestras propias reglas, en última instancia para ganarnos el favor de Dios. No había manera de que mi esposa se ganara el favor de Dios, al menos que no tuviera su falda. Están infiltrando, cuestionando nuestra libertad que tenemos en Cristo para someternos en formas esclavizantes y legalistas. Déjeme poner otro ejemplo muy práctico. Y lo puse la semana pasada, pero lo quiero reiterar. Nosotros como familia somos pro homeschooling. ¿Ok? Pero podemos, y en nuestras dinámicas de hacer escuela en la casa, nos encontramos con familias que veían el homeschooling casi como una religión. De manera que si tus hijos no eran homeschoolers, tú tienes problema en tu fe. Hay algo que cuestionar. Son maneras sutiles. El homeschool es una buena práctica. A nosotros nos encantó y nos permitió. Yo le puedo dar mucho tiempo, horas de testimonio. Pero yo no puedo poner y gobernar la conciencia del otro para decirle al otro que al menos que no haga esto, lo está haciendo mal. ¿Entienden? Esta gente que estaba infiltrada estaban comprometidos con lo esencial del Evangelio. No estaban comprometidos con lo esencial del Evangelio, sino con lo esencial de sus formas. Y habían puesto sus propios estándares por encima del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, lo que quieren es arrastrarte a la esclavitud, poner en ti una carga que ellos mismos no podrían ni podían llevar. Y Pablo dice, ni añadiéndole ni quitándole el Evangelio, sino permaneciendo. Esa es la clave. Así que no solamente Pablo considera permanecer firme en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, no añadiendo ni quitando la obra de Cristo, sino también resistiendo a toda forma o persona que quiere esclavizarte. Nosotros tenemos grandes retos como iglesia de crecer en la crianza de los padres, de ayudar a los padres a criar. Tenemos muchas oportunidades. Pero yo no puedo juzgar la salud espiritual de una persona si no está criando como yo creo que debe de criar. Yo tengo que tener mucho cuidado, mucho tacto y sabiduría. Como dije, para eso es la comunidad, para caminar juntos. Para eso es el consejo, para buscar consejos. Pero yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puedo estar queriendo gobernar la conciencia del otro con mis razonamientos y mis propios estándares. Y no necesariamente con la Escritura. Así que Pablo se mantiene firme, rechaza toda forma o toda persona que trate de esclavizarlo. Pero Pablo también nos ha dejado claro que él tiene un corazón humilde que fue a buscar consejos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Antes de moverme al final punto, el último punto. El problema de todo esto es que este grupo de personas se creían un grupo élite y selecto y estaban arrastrando y dividiendo a la iglesia en Galacia. Este grupo de personas decían, yo creo en Cristo, pero también cumplo la ley. ¿Y tú? Este grupo de personas se creía una élite religiosa. Y déjeme decirle algo, esa no es la excepción de esa época. Ha sido y sigue estando presente en todos los tiempos. Yo estuve en Colombia en un retiro de pastores esta semana enseñando con Betsy. Y sufrí la triste noticia de encontrarme con algunos pastores que sus iglesias, escuche bien, habían sido divididas porque en Colombia hay un seminario de manera particular, pero también hay unos pastores que se están dando a la tarea de cuestionar quién es un reformado puro y quién es un reformado impuro. Al punto que, escuche, esto es verídico, para que usted entienda que está en todas partes. Si tú no haces la liturgia de su iglesia como ellos, tú no eres de estos.
El pastor Miguel, que fue hace un año, 2 años, me dicen que cuando el pastor Miguel fue a enseñar, ellos se reunieron a orar para que Dios guardara a esa ciudad de Colombia de la influencia de la enseñanza del pastor Miguel. Entonces, lo que estaba pasando en Gálatas no está lejos de nosotros. Si en nuestro corazón existe de alguna manera una forma de superioridad, sepa que eso no es de Dios. Como yo le decía a mi hijo Josué y le decía al grupo hoy en Fidelis, si nosotros vemos algo bueno en nosotros, es por la gracia de Dios. Y cuando vemos algo malo en nosotros, es por nuestro pecado. No hay nada en nosotros de lo que nosotros debamos orgullecernos. Y si usted y yo entendemos el Evangelio un poquito más y tenemos una claridad un poquito más, eso es gracia. Porque de la otra manera nos vamos a llenar de arrogancia y lo que vamos es estar dividiendo el cuerpo de Cristo y dividiéndonos del cuerpo de Cristo, y tenemos un evangelio que nos une, y ese es el último punto. No solamente asegúrate de correr bien el evangelio, no solamente permanece en esa verdad del evangelio, rechazando cualquier evangelio adulterado, hermanos. Ya sea legalismo, moralismo, prosperidad o cualquier adición o subtracción a la gracia. Y finalmente, no solamente permanezcamos en esa verdad, sino proclamemos el evangelio que nos une. Mira el versículo 6 al 10 y terminamos. Y de ellos que tenían reputación de ser algo, estos son los apóstoles, ¿oyeron? Déjeme decirle para que usted entienda por qué Pablo escribe lo que escribe a la iglesia. Porque suena como medio chisme. Yo bromeo con eso, pero suena chisme. Lo que era, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Usted ve como el tono. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que ellos eran, miren, a mí nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario. Vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia, me encanta ese versículo, reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Estos son los de la reputación. Nos dieron a mí a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros, aquí está la misión, fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Ahora la dirección toma otra, la dirección en el texto, de confrontar a los líderes, sino más bien de mostrar esta unidad a pesar de las diferencias. Déjenme decirle, explicarle, aunque lo vamos a ver la próxima semana, por qué el tonito de Pablo. Pablo está un poco molesto con los judaizantes, con la iglesia que estaba abrazando a estos judaizantes. Pablo estaba molesto. Y vamos a ver la próxima semana que Pablo estaba molesto con Pedro. Si usted quiere saber por qué y le gustan, venga el próximo domingo. Por eso usted ve el tono de Pablo y la manera como él transmite y se refiere a las autoridades, muestran que hay una tensión. Y es un reflejo de ese contexto de Gálatas que vamos a ver, como yo dije. Ahora, él tenía en alta estima a estos líderes, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Pablo reconocía que estos eran pilares de la iglesia, por eso les llama los de alta estima, los de alta reputación. Pablo sabía que ellos eran personas claves en el ministerio, en el evangelio. Varias veces Pablo se refiere al liderazgo de la iglesia en Jerusalén en la misma carta. En el versículo 2 se refiere a los que parecían ser líderes. En el versículo 6 se refiere a los que parecían importantes. En el versículo 9, como hemos visto, eran considerados columnas. En otras palabras, Pablo tiene una buena estima de ellos. Y Pablo puede estar molesto, pero su molestia, escuche bien, no lo ciega lo suficiente para reconocer el llamado y la obra de Dios en medio de ellos. Yo quiero que usted observe a Pablo, porque Pablo no está poniendo a la iglesia de Gálatas en contra de estos pilares, porque no es división.
Pablo está enseñando a la iglesia de Galacia que a pesar de esas diferencias están unidos en una misión. Y es una manera de nosotros recordar, hermanos, que podemos diferir en algunas cosas, pero no tenemos que ser causantes de división. Probablemente Pablo, si yo tomara la línea melódica de lo que hemos visto hasta el momento, Pablo afirmando su autoridad apostólica 2 veces en el capítulo 1 y ahora hablando como él está hablando, me hace pensar que posiblemente los de Galacia, las iglesias, le estaban diciendo: sí, pero es que tú no eres como los de Jerusalén. Esos son los que saben. Y probablemente por eso Pablo dice: nada me enseñaron. Ellos no me enseñaron nada a mí, déjeme decirle. Pero yo fui a buscar consejo porque Dios me dijo que fuera. Obediente, Pablo. Hay que hacer una lectura correcta. Y Pablo reconoce la autoridad de Pedro, Santiago y Juan. Usted se preguntará: ¿por qué Pedro, Santiago y Juan? Esos eran el círculo más cerrado. Fueron los que estuvieron en la transfiguración, ¿lo recuerda? En el monte de la transfiguración. Fueron personas pilares que Dios usó. Pero es importante que veamos algo aquí que se cae del texto, y lo quiero traer por lo que venimos de contextos católicos. Es evidente que Pablo no era el Papa. Está claro, ¿verdad? Sino que había un liderazgo consensuado. Y segundo, la iglesia no estaba en Roma, era en Jerusalén, para poner a Pedro como el primer papa de Roma. No, al contrario, Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Cierro paréntesis. Pero lo otro que nosotros tenemos que ver aquí es que ni Pedro, ni Juan, ni Santiago se levantaron en contra del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Yo le pregunto. ¿Por qué? Lee el versículo 9. Reconocieron la gracia que Dios le había dado. ¿Cuál es el problema del legalismo que hay en nosotros? ¿Cuál es el problema del legalista? El legalista no reconoce la gracia de Dios sobre otros, porque no sabe extender gracia, sabe juzgar al otro. Hermanos, y déjenme decirles, en el cielo vamos a tener sorpresa. Créalo que vamos a tener sorpresa. Yo creo que el llamado que Pablo nos hace, o Dios nos hace a través de lo que inspiró por medio de Pablo, es que usted y yo podemos tener diferencias, y muy marcadas, la vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, tenemos que ver a la luz de la gracia, no de nuestras diferencias. Tenemos que ver si la gracia de Dios está presente, porque la gracia es el antídoto que aplasta la división, la murmuración y juzgar falsamente. Déjeme decirle que a mí me abruma la manera tan clara, transparente, honesta con la que Pablo habla en esta carta. Pablo no se está mostrando como un santo tampoco, pero Pablo reconoce la autoridad que viene de ellos, aun cuando uno de ellos, fue de influencia a pecar de hipocresía. Y Pablo, en su molestia, en su malestar, pudo haber puesto a toda la iglesia de Galacia dividida en contra de estos apóstoles, y pudo haber separado tiendas. Y hoy no tuviéramos probablemente el evangelio aquí de las cartas de Pablo. Pero Pablo se traga su orgullo y su molestia, porque por encima de su propia experiencia personal está la gracia de Dios gobernando. Y Dios lo llamó a ellos para los circuncidados, y a mí me llamó para los circuncidados. Y Dios obró en ellos también, porque ellos aprobaron lo que yo estaba haciendo y me animaron a que lo hiciera, solo que no dejara de pensar en los pobres. Yo no sé usted, pero Moisés Gómez tiene mucho que aprender de este texto. Yo veo como Pablo, a pesar de tener probablemente molestias directas por la manera como ellos hipócritamente se estaban manejando, Jacobo y Pedro, Pablo no deja de reconocer que ellos eran pilares usados por Dios en un contexto particular. Hermanos, ¿qué pasa con Pablo? ¿Por qué trae el caso? Bueno, porque como Pablo deja claro,
al Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, aprobar el evangelio de Pablo, silenciaba el legalismo que estaba enfrentando en la iglesia de Galacia. Si los pilares, que incluso algunos de ellos con ustedes se comportaron medio hipócritas, y esos pilares no me pidieron que circuncidara a Tito, sino que me dijeron, vaya con Dios. Míralo como dice el versículo 9 en la parte final. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, estos pilares, nos dieron a mí, a Bernabé, diestra de compañerismo. Eso, en otras palabras, nos dieron luz verde para ministrar. Nos aprobaron, dijeron que esto era también de Dios, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos la de la circuncisión. Y déjeme decirle, cuando se escribió esta carta todavía no había sucedido el concilio de Jerusalén, que sucede en Hechos capítulo 15, para ponerlo en un contexto histórico. Es decir, que en otra ocasión Pablo y Bernabé van a volver a Jerusalén, donde en Jerusalén todavía están lidiando si los gentiles tienen que cumplir con la ley mosaica o no. Le hace Hechos 15 para que entienda cuál fue el resultado. Y cómo Jacobo, no Pedro, Jacobo se para, aunque Pedro lo afirma, pero Jacobo se para y dice, esto es lo que van a hacer con los gentiles. ¿Cómo le vamos a pedir a los gentiles que cumplan la ley que nuestros padres no pudieron cumplir? Hermanos, es riquísimo lo que está sucediendo aquí. Y yo veo de una manera u otra a Dios enseñándonos que nuestro llamado es a la unidad para proclamar el evangelio con aquellos que tienen claro el evangelio. ¿De acuerdo? No estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que unirnos con personas que están distorsionando el evangelio. Yo no estoy diciendo de que vamos a unirnos con lo del evangelio y la prosperidad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de guardar nuestro corazón de creernos superiores a otros y causar división. Debemos de entender que tenemos una misión en común. Por eso es que la división siempre encuentra orgullo, siempre encuentra su raíz en el orgullo. ¿Cómo nosotros podemos cuidar a Eclesía de eso, de ese orgullo? Caminando juntos, buscando consejos con gente que tiene más tiempo. ¿Cómo guardamos a Eclesía de esta división? Lo hemos dicho en otros servicios, sermones. Si alguien viene sembrando semillas divisivas, este es el orden, iglesia, que debe de seguir. Identifique el pecado, murmuración, chisme o falso testimonio. Llámelo por pecado a esa persona, dígale, eso es pecado. Y si insiste, busque un testigo. Yo le garantizo que no va a volver donde usted. Ahora, si a usted le gusta el chisme, usted le va a decir, ven, lleva y trae, dime más, ¿qué pasó? Pero Pablo no dejó que su pasión por el evangelio cegara la gracia que Dios había puesto sobre estos líderes también. Los apóstoles reconocieron que Pablo había recibido el evangelio también. Le dieron diestra de compañerismo, le dijeron siga predicando el evangelio y le dieron una recomendación práctica, acuérdese de los pobres. Eso tiene una realidad histórica, había una hambruna en Jerusalén. Usted va a ver más adelante en una de las cartas Pablo recogiendo una ofrenda para Jerusalén, ¿lo recuerda? Así que en ese contexto ellos sabían que había mucha gente pobre y es un recordatorio a nosotros también de ver cómo el evangelio no solamente viene con el mensaje, sino también trae el pan. El evangelio no solamente trae el mensaje de salvación y arrepentimiento, sino también la mano que va a ayudar al que está necesitado. Queda muy claro en el texto. Porque no nos podemos hacer ciegos, solamente decirle, sí, el evangelio, vive el evangelio, perdona. No, hermano, está en necesidad también. Trae el pan el evangelio. Trae la buena noticia y si es necesario el pan en la mesa. ¿Por qué? Porque como vimos en toda la carta de Primera de Timoteo, el evangelio no es solamente teoría, trae como resultado obras de que usted ha sido alcanzado por ellos. La unidad cristiana, hermanos, que Pablo me muestra aquí, con esto termino, no me refleja, no es unidad, no es lo mismo a uniformidad superficial, sino comunión basada en la verdad del evangelio y expresada en un amor práctico. Ahí es donde estamos unidos. Ahí es donde nosotros vivimos.
en comunidad, con otros, buscando el consejo de otros, caminando con otros, no creyéndonos que somos los últimos, ni lo mejor, ni tampoco que no la sabemos toda. Cada vez que usted diga, no, sí, yo me lo, mire, no somos profesionales. Necesitamos el consejo de otros, necesitamos caminar con otros, necesitamos mantenernos en el Evangelio, pero sobre todo necesitamos proclamar y vivir el Evangelio. Así que, iglesia, unidos en un solo Evangelio. Yo sé que probablemente usted tiene preguntas, ¿y qué con este grupo? ¿Y qué con aquel grupo? Unido en la verdad del Evangelio. Modelemos el Evangelio, caminemos con otros hermanos en el Evangelio, busquemos consejo dentro del cuerpo de Cristo, defendamos esa verdad, resistámonos a toda forma o persona que quiere poner un sistema basado en obras o legalismo. Y vamos a hablar en varias semanas de la libertad que tenemos en Cristo, pero recordemos la unidad, seamos promotores de esa unidad para que Cristo sea glorificado. Si tú nos visitas hoy, tú vas a escuchar evangelio en esta iglesia y en esta serie mucho. Y el evangelio es esa verdad que nos salvó. Nos salvó porque traía consigo el mensaje donde reconocíamos que éramos pecadores porque habíamos ofendido a un Dios santo. Pero traía la buena noticia de que Cristo salvó a pecadores que merecían condenación y los salvó por gracia. Y Cristo te llama a ti como pecador o pecadora a arrepentirte porque has ofendido a un Dios santo y a creer por la fe que Cristo es el Señor y el Salvador y el único capaz de perdonarte. Y luego de que tú has creído por la fe, entonces te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y le sigues. Pero ese mensaje es para ti, porque no solamente es una noticia para salvarte, sino para sostenerte en toda tu vida.